En México, ya lo ven ustedes, de manera bochornosa terminó la sesión del Senado que debatía sobre el despliegue de Estados Unidos para combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina. Ustedes tienen las imágenes aquí a través de NTN 24. Luego de más de 3 horas de deliberaciones e intervenciones, muchas de ellas muy acaloradas, así a los golpes terminaron varios reconocidos parlamentarios. Pocos segundos después de ser declarada la finalización de la sesión, el senador opositor Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional PRI, subió a la mesa principal a protestar porque no le habían permitido el turno de palabra. El reclamo se lo formuló al presidente del Congreso, el oficialista Gerardo Fernández Noroña, figura muy destacada de la coalición que acompaña al gobierno de Claudia Sheinbaum. Ambos, en términos airados, empezaron con los empujones y en cuestión de segundos la situación pasó a mayores. Golpes de lado y lado, personas rodando por el suelo y una lluvia de insultos aún por parte de quienes no participaban en la reyerta. Fueron largos momentos de tensión y de incertidumbre en pleno recinto de sesiones. Luego de la batalla campal, los dos protagonistas de la pelea ofrecieron declaraciones para dar su versión sobre el escándalo. Cada uno acusó al otro de haber iniciado las agresiones. Y tras esta pelea, el presidente del Senado y dirigente oficialista Gerardo Fernández Noroña ofreció una rueda de prensa y acusó a su rival de haber empezado los golpes. Anunció una denuncia penal y el inicio de un proceso para quitarle el fuero al senador Alito Moreno. ¿Cómo puede estarse difundiendo que hubo un enfrentamiento a golpes cuando yo no le lancé un solo golpe a Alejandro Moreno? Mi actitud es defensiva todo el tiempo, firme, pero defensiva. ¿Cómo en condición de qué? Pues en condición de que me golpearon, en mi condición de presidente de la Comisión Permanente. Esa es la razón por la que me agreden. Es gravísimo. Reitero, es un hecho sin precedente en la historia legislativa del país. ¿Qué procede? Pueden presentar las denuncias y le corresponde a la Fiscalía solicitar el desafuero. Y cuando esto se haga, procederemos. Por su parte, el líder opositor Alejandro Alito Moreno publicó en sus redes sociales un mensaje. Señaló a Noroña de haber provocado el cruce de puñetazos. Aquí las palabras del presidente nacional del PRI. No fue un accidente, no fue un forcejeo, ni un malentendido. Fue una clara provocación directa. Y el único responsable es el senador Gerardo Fernández Noroña. Que no sea cobarde, que no mienta. Él fue el que se me vino encima. Él fue el que me empujó y él fue el que inició la agresión. Lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos, porque cuando se sintió acorralado por la verdad, reaccionó como lo hacen los cobardes, los patanes, los barbajanes como él, con violencia. Desde México tenemos en directo el gusto de saludar a José María León Lara, periodista, colega y además conductor de Panorama Global de BI Noticias. José María, un abrazo te envío y gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Hola Andrés, qué gusto saludarte. Saludos desde aquí, desde Aguascalientes, México. Un gusto volverte a saludar. Bueno, José María, tu país ha sido escenario de un episodio realmente bochornoso que nos deja desconcertados a quienes no estamos en México y no tenemos claridad precisa de qué fue lo que ocurrió, por qué estos dos dirigentes muy visibles de la política mexicana terminaron a golpes en pleno recinto del Senado de México. ¿Cuál es el entorno, cuál es el contexto para que Alito y Noroña hayan terminado a los golpes, José María? Bueno, creo que lo que podríamos comenzar es que actualmente el Congreso de México se encuentra en receso desde el 30 de abril pasado. Entonces, actualmente lo que está sesionando es la Comisión Permanente. Es una comisión en la que forman parte 19 diputados y 18 senadores. Habían estado sesionando en la antigua sede del Congreso, el antiguo Palacio de Xicoténcatl, que está en el centro de la Ciudad de México.
En la sesión, que esta sería la última sesión de la Comisión Permanente, porque el periodo ordinario de sesiones comenzará el próximo 1 de septiembre. Y bueno, lo que sucedió es que la Junta de Coordinación Política, que es el organismo que hace el orden del día, donde las diferentes fuerzas políticas a través de sus coordinadores, pues bueno, establecen cuáles van a ser los temas que se van a tratar en esa sesión. Lo que se indica es que en este orden del día de la sesión del día de ayer de la Comisión Permanente, el PRI, encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, había tenido o había solicitado el uso de la voz. Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña, quien es el presidente del Senado y actualmente también preside la Comisión Permanente, pues parece ser que no les dio el uso de la voz. Inclusive habían ya decidido cerrar la sesión y estaban entonando el himno nacional mexicano a capela. Entonces el presidente del PRI y actual senador subió a la presidencia del Senado con la finalidad de reclamarle directamente a Fernández Noroña que por qué no le habían hecho o no le habían dado el uso de la voz. De ahí comienza el pleito que ustedes han visto ya en las imágenes y bueno, pues de ahí vienen las declaraciones. Lo que sucede es que Fernández Noroña ha sido un senador y sobre todo un político de una larga trayectoria en la izquierda mexicana. Él había sido miembro del Partido del Trabajo, del PT, durante muchos años. Él había sido de las corcholatas de López Obrador. No sé si ustedes recordarán que en el 2024, antes de la selección, perdón, desde el 2023, antes de la elección general, varios miembros de Morena fueron precandidatos, aunque finalmente ganó Claudia Sheinbaum, quienes no quedaron, entre ellos Fernández Noroña. El presidente López Obrador en su momento había dicho que les iban a dar un premio de consolación, de tal manera que Noroña se quedó el primer año de ejercicios legislativos del Senado como presidente del Senado. Y bueno, fue una presidencia bastante polémica por la forma y por la personalidad de Fernández Noroña, un hombre sinceramente muy, digamos, muy confronta mucho siempre a la oposición, suele ser con muchas faltas de respeto, poco, digamos, poco prudente, por decir de alguna manera, como inclusive atacaba mucho a la senadora del Partido Acción Nacional, Lili Téllez, que de hecho ayer en una decisión encalorada también se fue contra Lili Téllez. Y bueno, lo que sucedió es que Alito Moreno literalmente subió a la mesa directiva para reclamarle que por qué no les habían dado el uso de la voz al PRI. Y bueno, ahí desató todo. Curiosamente, también hay que recordar que Alito Moreno también es un personaje bastante polémico. Él fue gobernador de Campeche y después fue presidente nacional del PRI. E inclusive el año pasado, en 2024, reformó los estatutos internos del PRI para reelegirse como presidente del partido hasta 2028. Y eso ha generado una molestia muy fuerte dentro del priismo, que recordemos que fue el partido principal durante más de 70 años en México, y hoy se ha convertido en la fuerza política minoritaria en el Congreso de México, tanto en diputados como en senadores. Ha habido un éxodo gigantesco de priistas. Alito se ha quedado solo. Hay muy pocos priistas que siguen. Y bueno, el punto aquí es que, sin lugar a dudas, ambos personajes polémicos, ambos personajes que son muy criticados tanto por el oficialismo como por la oposición, ayer demostraron sus verdaderos colores. Sin respetar el recinto parlamentario, y bueno, se fueron literalmente a los golpes, ustedes ya han visto. José María, me quedan unos pocos segundos para pedirte una respuesta breve sobre lo siguiente. Yo tengo entendido que Alejandro Alito Moreno había hecho unas declaraciones fuertes durante los últimos días y quizá de eso quería hablar en esta sesión, pidiéndole al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum una determinación más clara para ayudar a Estados Unidos en la lucha contra los carteles de la droga, como el cartel de los soles en Venezuela. ¿Esto es así? ¿Él ha tenido ese tipo de declaraciones, Alejandro Moreno? Mira, lo que sucede realmente con Noroña y Alejandro Moreno es que lo que ha sucedido en los últimos años es que se descubrió que en Tepoztlán, en el estado de Morelos, Noroña tiene una casa con un valor de 12 millones de pesos, por lo cual ha sido una tormenta desde el lunes pasado de esta misma semana, en la cual han tratado de sacar la verdad respecto de dónde sacó ese dinero Noroña. Y bueno, la oposición lo ha señalado realmente
como desvío de recursos. Y en esta práctica realmente era por lo cual Noronha no le quiso dar la voz ayer a Alito Moreno para que enfrente a la Comisión Permanente no lo atacaran directamente en su condición de presidente del Senado, precisamente porque no ha aclarado de dónde ha salido esta casa. Más allá de lo que se discutió ayer respecto al Cártel de los Soles, respecto a Maduro, que inclusive Noroña es una persona muy cercana a Maduro. Él ha visitado Caracas en varias ocasiones, pero la situación de ayer básicamente se dio por eso, porque no quería Noroña, el PRI le dijera en su cara y que no respondiera de dónde sacaron los 12 millones de pesos mexicanos para poder comprar esa casa en Morelos. Por donde lo veamos, esto es un escándalo, es un bochorno lo que ha ocurrido en el Congreso de México, esta pelea entre los dos senadores y el contexto, el trasfondo que nos acaba de explicar José María León Lara, periodista, colega, a quien agradezco y le envío de nuevo un abrazo. Un gusto haberte tenido aquí en la mañana de NTN 24, José María. Gracias a ti, Andrés. Recibe un fuerte abrazo desde México.